Mi propio hijo Marcos me pidió ser invisible. Invisible. Después de haber vaciado mis bolsillos, de haberle entregado 9.000 euros de mis ahorros para su flamante piso con Silvia. Para ellos, yo, su madre, era solo un recurso útil, una vergüenza a ocultar. Sentí la indignación quemarme el alma. Pero esta abuela, con años de costura en sus manos, tenía más que decir y mucho más que hacer. Se arrepentirán de sus palabras y de sus acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elisa. Ya pasé de los 67. He vivido casi toda mi vida en Vallecas, aquí en Madrid, entre el ir y venir de mi máquina de coser, el sonido de las telas y el hilo. 4 décadas haciendo trajes a medida, arreglos de última hora, disfraces para niños. 4 décadas donde mi mayor obra, mi vida misma, fue tejer el futuro de mi hijo, Marcos. Lo crié sola. Mi Antonio, su padre, se fue hace 15 años, en un accidente en la obra. Desde entonces solo fuimos él y yo. Supe que mi propósito era verlo crecer, verlo feliz. Y pensaba con cada puntada, que esa sería mi mayor recompensa. Pero hay días que te marcan, días que se quedan grabados como un bordado mal hecho, que no puedes descoser. Y el de la boda de Marcos, mi único hijo, el niño al que le di todo, fue uno de esos. A mis 67 años, después de 4 décadas trabajando como costurera desde mi casa en Vallecas, jamás pensé que escucharía a mi nuera, Silvia, celebrar mi ausencia en la boda de mi hijo, Marcos, como si mi presencia fuera una maldición que finalmente había evitado. Aquella mañana de sábado, me levanté antes del amanecer. Como siempre he hecho desde que enviudé. El sol aún no se asomaba por los tejados de mi calle. Planché mi mejor vestido azul marino, ese que compré especialmente para la ocasión, después de ahorrar durante 3 meses de mi pensión. Era la boda de Marcos. Mi Marcos. El niño al que crié sola, al que dediqué cada respiro, cada peseta que pude ganar. Me arreglé el cabello canoso con esmero. Me puse los pendientes de perlas que habían sido de mi madre. Revisé por 5ª vez el regalo que había preparado. Un juego completo de sábanas. Bordadas a mano. Me tomó 2 meses terminarlas, trabajando cada noche, después de mis costuras del día. Flores diminutas. Sus iniciales entrelazadas. Una muestra de mi amor. De mi esfuerzo. El problema, el verdadero problema, comenzó cuando salí de mi casa, rumbo a la iglesia de Nuestra Señora de la Almudena, en el centro de Madrid. La tubería principal de la calle de la Paloma se había roto durante la madrugada. Un desastre. La avenida principal estaba completamente inundada. Los bomberos habían cerrado 3 manzanas a la redonda, obligando a todo el tráfico a desviarse por calles secundarias, por donde yo nunca había pasado. Mi vecina, Pilar, me gritó desde su ventana, el pelo en rulos, la bata de casa. Elisa. No vas a poder salir por aquí. Está todo cerrado desde las 5 de la mañana. Tuve que caminar 15 manzanas. Con mis zapatos de tacón, esos que me hacían daño, buscando un taxi dispuesto a hacer el recorrido largo por la periferia. Cada paso era un dolor. Cada minuto una angustia. Y para cuando llegué a la iglesia, la ceremonia ya había terminado. Lo sé. Llegué tarde. Lo sé. Mi corazón se encogió. Busqué la entrada principal del salón de fiestas, los arcos que Marcos me había descrito. Pero me confundí en el estacionamiento. Terminé caminando hacia la parte trasera del lugar. Había un pequeño jardín allí. Con bancas. Para que las madrinas descansaran entre las fotos, supongo. Y fue ahí. Fue en ese lugar, apartado y tranquilo, donde escuché la voz inconfundible de Silvia, mi nuera. Hablaba con sus amigas, Esther y Lorena. Menos mal que se perdió toda la ceremonia. Me quedé paralizada. Detrás de una bugambilla. Mi corazón se detuvo. Ustedes saben cómo es. Siempre con sus historias tristes. Siempre hablando de lo difícil que fue criar a Marcos sola. Siempre recordándole a uno que no tiene dinero. Mejor que haya llegado hasta ahora. Esther se rió. Una risa hueca. Ay, las suegras son así. Siempre se hacen las víctimas. Lorena completó. Sus palabras como pequeñas puñaladas.
Además, imagínate que hubiera llegado con esa ropa vieja. Se nota que no sabe vestirse para ocasiones elegantes. Mejor así, ¿no? Sin el drama de la suegra pobre. Las tres se rieron. Sus risas. Huecas. Frías. Me quedé allí. Las palabras me atravesaron el pecho. Como una corriente eléctrica. Fría. Muy fría. Ropa vieja. Este vestido me había costado el equivalente a una semana de mi trabajo. Historias tristes. Yo solo les contaba sobre mi vida cuando ellos me preguntaban. Intentando ser honesta sobre mis circunstancias. Sin sonar quejumbrosa. Drama de la suegra pobre. Durante 2 años había ayudado económicamente a Marcos y Silvia para la entrada de su apartamento. Dándoles poco a poco mis ahorros cada mes. Hasta completar los 9.000 euros que necesitaban. 9.000 euros. Mi vida. Mi esfuerzo. Sentí una lágrima. Rodar. Silenciosa. Por mi mejilla. La sequé. Rápidamente. Nadie debía verme. Respiré profundo. Me acomodé el vestido. Revisé mi maquillaje en el espejo de mi bolso. Y entré. Al salón. Por la puerta principal. Con una sonrisa tranquila. Sí. Tranquila. Elisa. Qué bueno que llegaste. Gritó Marcos al verme. Corrió a abrazarme. Fuerte. Mamá, pensé que te había pasado algo. Lo abracé con fuerza. Aspirando el aroma de su loción nueva. Sintiendo la tela cara de su traje contra mi mejilla. Mi niño. Se rompió una tubería en mi calle, hijo. Pero no me iba a perder tu boda por nada del mundo. Silvia se acercó. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Jamás. Suegra, qué lástima que se perdió la ceremonia. Estuvo muy bonita. Le di un beso en la mejilla. Ligero. Lo importante es que ya son esposos. Dios los bendiga. En ese momento, mientras veía a mi hijo feliz, abrazado a su nueva vida, mi mente comenzó a regresar al pasado. A los años de mi Antonio. A cuando lo perdí. Tan joven. A mis 35 años. Y a cómo desde ese día, cada latido de mi corazón, cada puntada de mi aguja, cada euro ganado, fue para Marcos. Para él. Mi único hijo. Para que no le faltara nada. Para que tuviera un futuro. Un futuro que ahora parecía no incluirme de la forma en que yo siempre había imaginado. Después de aquella entrada con esa sonrisa que me esforcé por mantener, el ambiente de la fiesta, tan ruidoso y alegre para otros, se convirtió para mí en un vasto escenario donde cada gesto, cada palabra, cada silencio cobraba un significado nuevo, más profundo, más doloroso. Mis ojos, antes llenos de ilusión, ahora observaban. Analizaban. Y lo primero que vi fue la indiferencia. Llegó el momento de abrir los regalos. Me senté y observé con atención cada reacción. Los paquetes grandes. Los regalos caros de los padrinos. Y los de la familia de Silvia. Todos fueron recibidos con exclamaciones genuinas de alegría. De agradecimiento. Prolongado. Silvia abrazaba, sonreía de verdad, sus ojos brillaban. Luego Marcos abrió mi paquete. Mis sábanas. Esas que me costaron 60 noches de trabajo. Bordando iniciales entrelazadas. Flores diminutas. Cada puntada, un pedazo de mi alma. Un pedazo de mi tiempo. De mi amor. Silvia las levantó. Rápidamente. Murmuró un gracias suegra automático. Sin mirarme. Sin una pizca de emoción. Y las puso. Inmediatamente. Debajo de la mesa. Con otros regalos menores. Sin importancia. Las sábanas. Tratadas como un trámite incómodo. Que había que resolver. Deprisa. Sentí un vacío. Ahí estaba. El amor desechado. Con indiferencia. Fue entonces. Viendo cómo mi regalo de amor era tratado. Como una molestia.
Cuando las palabras que había escuchado en el jardín cobraron un significado más profundo. No era solo el comentario cruel de una nuera nerviosa. El día de su boda. Era un reflejo. De cómo realmente me veían. Como alguien incómodo. Desactualizado. Fuera de lugar. En sus vidas prósperas. Y modernas. Una reliquia. Del pasado de Marcos. Que preferían mantener al margen. De su nueva vida matrimonial. Durante la cena, me sentaron en una mesa con personas que no conocía bien. Familiares lejanos de Silvia. Eran amables. Pero distantes. Desde mi lugar podía ver la mesa principal. Marcos y Silvia. Rodeados de sus amigos más cercanos. Todos jóvenes. Profesionales. Vestidos con ropa cara. Hablando de temas que yo no entendía completamente. Inversiones. Viajes internacionales. Restaurantes exclusivos. Era como si hubiera un mundo invisible. Separando. Una barrera social. Que no sabía cuándo. Ni cómo. Se había construido. Y no solo Silvia. Y sus amigos. También Isabel. Mi hija. La hermana de Marcos. Me presentó a algunas personas como la mamá de Marcos. Pero cuando otros invitados preguntaban sobre mi trabajo. O mi vida. Rápidamente cambiaba de tema. O se alejaba. Llevándose a sus interlocutores. Un día, la oí. Me acerqué a beber agua. Isabel hablaba con una prima. Sobre mí. Mi madre es que es un poco tradicional. No encaja mucho con el ambiente de aquí. Tradicional. No encaja. Las palabras. Frías. De mi propia hija. Mi sobrino, David, hijo de Isabel. Apenas me saludó con un beso rápido en la mejilla. Antes de perderse entre los invitados más jóvenes. Mis sobrinas, Laura y Marta. Que antes siempre me buscaban para platicar. En las reuniones familiares. Esta vez apenas intercambiaron conmigo los saludos de cortesía. Antes de encontrar excusas para alejarse. La familia. También se alejaba. Lentamente. Me di cuenta. De las microagresiones. De los pequeños gestos. Que antes había ignorado. O justificado. Recordé. Las veces que Silvia había hecho comentarios. Aparentemente inocentes. Que ahora cobraban otro significado. Suegra, ¿por qué no se compra ropa más moderna? Marcos tiene dinero para ayudarla. ¿O no le da pena que la gente sepa que usted todavía trabaja a su edad? Marcos ya es profesional. O aquella vez que me sugirió que me cortara el cabello más juvenil. Porque una mujer de su edad se ve mejor con el pelo corto y sin tanto arreglo. Comentarios. Que yo había interpretado. Como consejos bien intencionados. De una chica joven. Que quería lo mejor para mí. Pero que ahora. Entendía. Como intentos sutiles. De controlar mi apariencia. Para que no los avergonzara socialmente. Para que yo encajara mejor. En su mundo. En el mundo de Chamartín. No en mi Vallecas. Esa madrugada. Mientras me quitaba el vestido azul marino. El que había escogido con tanto cuidado. Me vi en el espejo del ropero. Y por primera vez en años. Realmente me observé. Como me veían ellos. Una mujer de 67 años. Con el cabello canoso. Arrugas marcadas en la cara. Manos ásperas. De tanto coser. Ropa que aunque limpia y cuidada no podía competir. Con los estándares de elegancia. Del círculo social. Al que Marcos ahora pertenecía. Una mujer. Que representaba el pasado humilde. Que él prefería mantener discreto. En su nueva vida matrimonial. Próspera. Como un secreto. Incómodo. Ahí. Parada frente a ese espejo. A las 3 de la madrugada.
Algo fundamental. Se rompió. Dentro de mi corazón. No de manera dramática. Ni explosiva. Sino como una grieta silenciosa. Que de pronto me permitió ver. La verdad. Esa verdad que había estado evitando. Durante meses. Mi hijo ya no me necesitaba. Como madre presente. ¿Y participativa? Me necesitaba como un recuerdo lejano. Manejable. Como una obligación familiar. Que se cumple de vez en cuando. Pero que no interfiere. Con la vida real. Su vida. Nueva. Un mes. Un mes exacto después de aquella boda. Después de aquellas risas. De aquellas palabras que aún resonaban en mi pecho. Marcos apareció en mi casa. Solo. Sin Silvia. Eran las 5 de la tarde. Recuerdo la luz del sol de otoño filtrándose por las ventanas de mi salón, cayendo sobre el sofá donde tantas veces él se sentó a hacer los deberes del instituto. Su rostro. Serio. Muy serio. Una expresión que no le había visto desde que era adolescente. Mamá, tenemos que hablar, me dijo. Se sentó en el sillón. Yo frente a él. Con las manos cruzadas sobre el regazo. Sentí. Una punzada. Un frío que me recorría la espalda. Sabía. En lo más hondo de mi ser. Que estaba a punto de escuchar algo. Que cambiaría para siempre. La relación que habíamos construido. Durante sus 32 años de vida. Silvia y yo hemos estado conversando sobre nuestro futuro, continuó. Su voz. Cuidada. Ensayada. Como si hubiera practicado esta conversación muchas veces antes de venir. Sobre los planes que tenemos como pareja. Queremos tener hijos pronto. Y queremos estar completamente seguros de que podemos ofrecerles la mejor vida posible. Eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras finanzas. Con nuestras relaciones sociales. Con la imagen que proyectamos como familia. Yo lo escuchaba. Cada palabra. Cada pausa. Cada titubeo. Entiendo, le dije. Aunque en realidad. No entendía. Hacia dónde se dirigía exactamente la conversación. Él respiró hondo. Miró sus manos. Luego me miró a los ojos. Con esa mirada que un hijo pone cuando va a pedir algo difícil. O a decir algo que sabe que dolerá. Mamá, Silvia piensa que sería mejor si tú fueras menos frecuente en nuestras reuniones sociales. No porque no te queramos. Sino porque vienes de un mundo muy diferente al nuestro. Y a veces eso puede crear situaciones incómodas. Silencio. Esas palabras. Situaciones incómodas. Se quedaron suspendidas en el aire. Cortaron el aliento. Mi aliento. ¿Situaciones incómodas? Pregunté. Mi voz. Increíblemente tranquila. Aunque sentía. Como si algo se estuviera desmoronando. Dentro de mi pecho. Piedra a piedra. Marcos bajó la mirada. Otra vez. A sus manos. Un pequeño gesto. De culpa. Bueno, ya sabes. Tus comentarios sobre el dinero. Sobre lo difícil que fue criarte solo. Sobre tu trabajo. No está mal que hables de eso. Pero a veces hace que la gente se sienta incómoda. O que piense cosas que no queremos que piensen. Sobre nuestra familia. Ahí estaba. La verdad. Desnuda. Cruda. La había estado evitando. Durante meses. Mi honestidad. Sobre mi vida. Mis luchas. Mis limitaciones económicas. Se había convertido. En una fuente de vergüenza. Para mi hijo. La historia de sacrificio. Y trabajo duro. Que yo consideraba mi mayor orgullo. Era ahora. Un obstáculo. Para la imagen social. Que él quería proyectar. Con su esposa. Con la familia de Silvia. Con los amigos de Chamartín. ¿Y qué propones exactamente?
Le pregunté. Me sorprendió a mí misma. La calma de mi propia voz. Un silencio de abismo. Que nos veamos menos seguido, dijo. Casi en un susurro. Que cuando tengamos reuniones familiares importantes, especialmente con gente de trabajo o con los padres de Silvia, sea mejor que tú no vayas. Podemos seguir almorzando juntos de vez en cuando. Solo nosotros. Pero las cosas sociales. Sería mejor mantenerlas separadas. Me quedé en silencio. Durante varios minutos. Procesando. No solo las palabras que había escuchado, sino la realidad completa. ¿Qué representaban? Mi hijo. El niño al que había cargado en brazos. Durante las noches de fiebre. Cuando no tenía dinero. Para llevarlo al médico privado. Me estaba pidiendo que me hiciera invisible. En su vida social. Para no comprometer su nueva identidad. De clase media alta. Para no manchar su perfecta imagen. Está bien, le dije. Finalmente. Y vi el alivio. Instantáneo. En su rostro. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de encima. Marcos se levantó para abrazarme. Probablemente esperando que este fuera el final de una conversación difícil, pero necesaria. Pero mientras sentía sus brazos a mi alrededor, algo más profundo que la tristeza se estaba instalando en mi corazón. Era una claridad fría. Una determinación silenciosa. Que él no podía percibir. Esa noche. Después de que Marcos se fuera. Con la conciencia tranquila. De haber resuelto el problema de su madre problemática. Me senté en mi mesa de costura. Y empecé a hacer planes. No planes de venganza. Ni de drama familiar. Sino planes para reorganizar. Completamente. Mis prioridades. Y mi vida emocional. Porque mientras Marcos hablaba. Mientras yo asentía. Por dentro. Mi mente había estado viajando. Hacia atrás. A los años de Marcos y Silvia como novios. Y después en el compromiso. A todos los sacrificios económicos. Que había hecho. Pequeñas cantidades. Que individualmente. No parecían significativas. Pero que sumadas. Representaban. El equivalente. A casi 5 meses de mi pensión completa. Un tesoro. Para mí. Recordé. Los 500 euros. Que les presté. Cuando Silvia quería cambiar la nevera. Antes de casarse. Los 300 euros. Que gasté. En ingredientes especiales. Para hacer el pastel de prueba. Que querían para la boda. Los 90 euros. Del regalo de compromiso. Que Silvia había escogido específicamente. Los 60 euros. De gasolina. Que gasté. Yendo a probar vestidos con ella. Porque necesitaba. La opinión de una mujer mayor. Cada gasto. Había sido presentado. Como una emergencia temporal. O una inversión. En la felicidad de la pareja. Pero nunca. Había sido reembolsado. Ni siquiera. Mencionado después. No es que esperara. Que me devolvieran el dinero. Sino que me molestaba. Haber sido tan ingenua. Al no darme cuenta. De que estaba siendo usada. Como un recurso económico conveniente. Mientras. Era simultáneamente. Excluida. Como una presencia social. Inconveniente. El dolor de la exclusión. Se mezcló con la amargura. De la utilización. Y esa mezcla. Creó un vacío. Un abismo. Dentro de mí. Me sentía. Vacía. Exhausta. Despojada. De mi valor. De mi identidad. Durante los 7 días que siguieron a aquella conversación con Marcos,
mi casa en Vallecas se sumió en un silencio que no había sentido desde que enviudé. Un silencio distinto. No era el silencio de la pena, sino el de la espera. La incertidumbre. Y la decisión. Decidí hacer un experimento. Un experimento silencioso. Dejé de llamar a Marcos. Para ver cuánto tardaba él en contactarme espontáneamente. Dejé de enviar mensajes de buenos días y buenas noches. Esos que enviaba cada mañana, cada anochecer. Con la esperanza de un ¿qué tal estás, mamá? Dejé de preguntar por Silvia. O por sus planes de fin de semana. Simplemente. Esperé. A ver si mi ausencia comunicativa sería notada. Los días pasaron. Uno. Otro. El segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. Cada día era un pequeño tormento. Una herida que no terminaba de cerrar. El teléfono. En la mesita. Tan quieto. Tan mudo. Mi mente. Una constante interrogación. ¿Estará bien? ¿Se habrá dado cuenta? ¿Me echará de menos? El sexto día. Nada. El séptimo. Tampoco. Una soledad inmensa. Me invadió. Me sentía como si me hubiera convertido en una sombra. Una ausencia real. Incluso para mi propio hijo. Y entonces. Al octavo día. Sonó el teléfono. Mi corazón dio un brinco. Marcos. Era Marcos. La esperanza. Una pequeña chispa. Se encendió en mí. Hola, mamá. ¿Cómo está? Su voz. Tan normal. Tan ajena a mi silencio. Solo la llamaba porque podría bordarme las iniciales en unas camisas nuevas que compré para el trabajo. Ahí estaba. La verdad. Desnuda. Cruda. Otra vez. No preguntó cómo estaba. No mencionó que había estado extrañamente silenciosa. No mostró curiosidad por mi vida. Ni por mis actividades. Simplemente. Me veía. Como un recurso útil. Al que podía acudir. Cuando necesitaba algo específico. Para que sus camisas estuvieran a la altura de su nueva vida. Acepté. Bordar las camisas. Lo hice. En las tardes. Bajo la luz tenue de mi salón. Pero mientras trabajaba en ellas. Puntada a puntada. Comencé a planear. Cambios profundos. En mi forma de relacionarme. Con la familia. No cambios dramáticos. Ni venganzas elaboradas. Sino ajustes silenciosos. En mis expectativas. Y en la energía emocional. Que invertía. En relaciones. Que claramente. No eran correspondidas. Con el mismo nivel. De afecto. Y respeto. Fue entonces. Cuando empecé a notar. Otros detalles. Que antes había pasado por alto. O simplemente. Había justificado. Manuela. Mi comadre. Mi amiga del alma. Desde hace 20 años. Ella venía a visitarme. Cada semana. Puntual. Como un reloj. Manuela. Había sido mi confidente. Durante todos los años difíciles de la viudez. La única persona. Que conocía realmente. Todos mis sacrificios. Y luchas. Para sacar adelante a Marcos. Ella lo había visto todo. Se sentó en mi cocina. Mientras yo preparaba café. Su mirada. La de siempre. Pero esta vez. Distinta. Inmediatamente. Notó mi estado de ánimo. Diferente. ¿Qué te pasa, Elisa? Te veo muy callada. Muy pensativa. ¿Y yo? Se lo conté todo. Sin filtros. La boda. Los comentarios de Silvia.
La conversación con Marcos. Su petición. De que me hiciera menos visible socialmente. El experimento. De las 2 semanas. Y la llamada. Por las camisas. Manuela me escuchó. Sin interrumpir. Sus ojos. Esos ojos sabios. Reflejaban una tristeza. Que me confirmó. Lo que me estaba pasando. No era solo mi imaginación exagerada. Mira, comadre, me dijo cuando terminé de hablar. Su voz. Suave. Pero firme. Yo he visto esto pasar. En muchas familias del barrio. Los hijos se educan. Consiguen trabajos buenos. Se casan con muchachas de mejor posición. Y poco a poco van dejando atrás todo lo que les recuerda de dónde vinieron. No es que sean malos. Es que se avergüenzan de su pasado humilde. Sus palabras me dolieron. Porque confirmaban lo que yo había estado temiendo reconocer. Pero Marcos no es así, protesté. Débilmente. Casi sin fuerzas. Él nunca ha negado que venimos de una familia trabajadora. Manuela tomó mi mano. Sobre la mesa. Su tacto. Cálido. Reconfortante. No, comadre. Él no lo niega. Cuando está a solas contigo. Pero ¿cuándo fue la última vez que Silvia vino a esta casa? ¿Cuándo fue la última vez que Marcos te llevó a conocer a sus compañeros de trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que te incluyó en sus planes? ¿Sin que tú tuvieras que pedirlo? Las preguntas de Manuela cortaron el aire. Me obligaron a enfrentar una realidad que había estado evitando. Silvia había venido a mi casa. Exactamente 3 veces. En 2 años de noviazgo. Siempre. Por periodos muy cortos. Y siempre. Con excusas. Para irse rápido. Marcos. Nunca. Me había invitado. A ningún evento. De su trabajo. Ni siquiera. A las posadas de Navidad. Donde invitaban a las familias. Cuando yo sugería planes familiares. Siempre. Había razones. Por las cuales era mejor esperar otro momento. Más conveniente. Me di cuenta de que durante todos esos años de viudez había mantenido mi casa siempre impecable. Mi mesa siempre puesta para recibir visitas familiares. Que en realidad venían muy poco. Había guardado dinero para regalos generosos. En cumpleaños y navidades. Pero los regalos que recibía de vuelta eran siempre baratos y poco pensados. Había organizado cenas familiares elaboradas, donde yo cocinaba para todos. Pero nunca me invitaban a eventos similares en las casas de ellos. La semana anterior había sido particularmente reveladora. Silvia había publicado en Facebook fotos de una cena familiar en casa de sus padres, en Chamartín. Marcos, sonriendo, junto a toda la familia política. A mí no me habían invitado, ni mencionado la reunión. Cuando le pregunté casualmente a Marcos sobre la cena, me dijo que había sido algo improvisado, muy íntimo, y que Silvia había pensado que no me iba a gustar el tipo de comida que prepararon. Mentiras amables. Para justificar una exclusión deliberada. ¿Tú qué harías en mi lugar? Le pregunté a Manuela. Sentía, por primera vez, que realmente necesitaba el consejo de alguien más. Yo creo, me respondió,
Con su voz serena. ¿Qué tienes que decidir? ¿Qué es lo que tú quieres? Para el resto de tu vida. ¿Quieres seguir siendo la madre que está siempre disponible para cuando la necesiten, pero que se hace invisible cuando es conveniente? ¿O quieres vivir para ti misma? Por primera vez. ¿En 30 años? Sus palabras. Como un eco. En mi alma. Y por primera vez. Me permití pensar. En mí. Solo en mí. Aquella tarde, después de que Manuela se fuera, me senté en mi mecedora favorita. La que había sido testigo de tantas costuras, de tantas noches en vela, de tantas preocupaciones por Marcos. Y empecé a hacer un ejercicio mental. Algo que nunca había hecho antes. Un lujo. Imaginar. ¿Cómo sería mi vida? Si no estuviera constantemente preocupada. Por Marcos y Silvia. ¿Qué haría con mis tardes libres? Si no estuviera bordando regalos que nadie apreciaba realmente. ¿Cómo gastaría mi dinero? Si no estuviera apartando cantidades. Para emergencias familiares. Que siempre aparecían. ¿Qué planes haría? Si no tuviera que mantener mi agenda flexible. Por si me necesitaban. Por primera vez en años. Me permití soñar. Soñar con proyectos personales. Siempre había querido aprender a manejar un ordenador. Para poder comunicarme. Con antiguas compañeras de trabajo. Que se habían mudado a otras ciudades. Había querido tomar clases de bordado más avanzado. Para perfeccionar técnicas. Que solo conocía de vista. Había querido viajar. A Toledo. Para visitar a mi hermana, Ana. Quien me había invitado muchas veces. Pero a quién yo. Siempre le decía. Que no podía dejar sola la casa. Por si Marcos me necesitaba. Mis sueños. ¿Olvidados? Mis deseos. ¿Reprimidos? El viernes por la noche. Mientras cenaba sola. Frente al televisor. Sonó el teléfono. Era Marcos. Hola, mamá. ¿Cómo está? Su voz tenía esa tonalidad. Cuidadosa. ¿Qué usaba? Cuando quería asegurarse. De que yo. No estuviera molesta. Por algo. Bien, hijo. Aquí andamos, le respondí. Manteniendo mi propia voz. Neutral. ¿Ha pensado en lo que hablamos el otro día? Me preguntó. Y pude detectar. La ansiedad. Detrás de la pregunta. Casual. Quería confirmación. Quería asegurarse. De que yo. Había aceptado completamente. Su petición. De reducir mi presencia. En su vida social. Sí. He pensado mucho, le dije. Y creo que tienes razón. Es mejor que cada quien tenga su espacio. Escuché el alivio. En su respiración. Un suspiro. Profundo. Me da mucho gusto que lo vea así, mamá. No quiero que piense que no la queremos. Solo queremos que todos estemos cómodos. ¿Cómodos? Interesante. Como la comodidad de ellos. Requería mi incomodidad. Como su tranquilidad. Necesitaba mi silencio. Después de colgar. Me quedé pensando. En esa palabra. ¿Cómodos? La comodidad de ellos. Mi invisibilidad. Durante el fin de semana. Hice algo que no había hecho en años. No planifiqué nada. Pensando en Marcos. No cociné su comida favorita. Por si decidía visitarme. No limpié la casa extra. Por si venía con Silvia. No me vestí. Por si me invitaban a salir. Simplemente viví mi fin de semana. Como si fuera. Completamente independiente. La sensación. Extrañamente. Liberadora. El domingo por la mañana. Fui sola a misa. En la parroquia de San Isidro. Donde había ido durante 20 años. Pero donde últimamente.
Solo aparecía cuando Marcos y Silvia no tenían otros planes para mí. Después de la misa, me quedé platicando con doña Carmen, una señora de mi edad, que había enviudado recientemente y que siempre me preguntaba por Marcos, con genuino interés. ¿Y cómo está el muchacho? ¿Ya se acostumbró a la vida de casado?, me preguntó, mientras caminábamos hacia la salida. Por primera vez, decidí ser completamente honesta. No hay necesidad de justificar, ni de disimular. Pues sí. Se está acostumbrando muy bien, le respondí. También que ya casi no necesita a su mamá. Para nada. Doña Carmen me miró con comprensión, con esa mirada de mujer sabia, que ya ha vivido, que ya ha sentido. Ay, comadre. Eso pasa con todos los hijos cuando se casan. Uno los cría pensando que van a ser nuestros compañeros para siempre. Pero la verdad es que uno los está criando para que se vayan. Sus palabras fueron como un rayo de claridad. Una verdad que siempre estuvo ahí, pero que yo había evitado ver durante todos estos años. Había pensado que estaba invirtiendo en una relación que se haría más fuerte con el tiempo. Pero en realidad, había estado preparando a Marcos para independizarse completamente de mí. El problema no era que él se hubiera alejado. El problema era que yo no me había preparado para vivir mi propia vida cuando ya no fuera necesaria. Como madre activa, esa tarde decidí hacer algo simbólico, pero importante. Reorganicé completamente mi casa en Vallecas para que funcionara para mí sola, no como un espacio siempre listo para recibir visitas familiares. Guardé las sillas extra del comedor. Convertí el cuarto de huéspedes en un taller de costura propio. Moví mis libros favoritos a la sala principal, en lugar de mantenerlos escondidos en el dormitorio. Cambié la distribución de la cocina para que fuera más cómoda para una persona sola. Cada cambio, pequeño, era una declaración de independencia emocional. Esta casa ya no iba a ser un museo de maternidad, donde todo estaba preservado para la comodidad de un hijo que venía cada vez menos. Iba a ser el hogar de Elisa Morales, una mujer de 67 años, que finalmente había decidido vivir para sí misma. El lunes por la mañana, con el sol asomándose por las ventanas de mi casa reorganizada, comencé a implementar cambios más significativos. Llamé a la escuela de informática del centro comunitario. Me inscribí en el curso básico, que comenzaba esa misma semana. Era algo que siempre había querido hacer para comunicarme mejor, para no sentirme tan ajena al mundo. Llamé a mi hermana, Ana, en Toledo. Le dije que quería visitarla el próximo mes. Compré un billete de autobús de ida y vuelta, con fecha abierta de regreso. Cuando Ana me preguntó por teléfono cuánto tiempo pensaba quedarme, le dije algo que me sorprendió a mí misma: no lo sé exactamente. Depende de lo bien que me sienta allí. Era la primera vez en años que hacía planes sin una fecha límite predeterminada, basada en las posibles necesidades de Marcos.
El martes por la tarde. Mientras practicaba en mi nuevo ordenador. Un pequeño capricho personal. Que había comprado esa misma mañana. Con dinero de mis ahorros personales. Recibí una llamada de Silvia. Su voz. Demasiado amigable. Demasiado artificial. Suegra, ¿cómo está? La llamaba porque mi mamá quiere invitarla a almorzar el sábado. Nada formal. Solo un almuerzo de señoras. Era la primera vez que Silvia me llamaba directamente en semanas. Y pude detectar algo artificial en su tono. ¿Iba a estar Marcos? No, es solo almuerzo de mujeres. Mi mamá, mi tía Rosario, usted y yo. Me quedé pensando. Por un momento. 3 semanas atrás. Habría aceptado inmediatamente. Agradecida. Por cualquier inclusión familiar. Pero ahora. Tenía la perspectiva. Para reconocer. Que esto. Probablemente. Era un intento. De cumplir. Con la obligación social. De incluir a la suegra. De vez en cuando. Manteniendo al mismo tiempo. El control. Sobre cuándo y cómo. Se daba esa inclusión. Silvia. Muchas gracias por la invitación, le dije. Sorprendiéndome a mí misma. Con la facilidad. De mi negativa. Pero ya tengo planes para el sábado. Ah, bueno. No se preocupe. Será para otra ocasión, respondió. Y pude escuchar. La sorpresa. En su voz. Evidentemente. Había esperado. Que yo aceptara. Automáticamente. Cualquier migaja. De atención familiar. Que me ofrecieran. Después de colgar. Me di cuenta. De que realmente tenía planes para el sábado. Mi primera clase de informática avanzada. Y una visita al mercado de San Juan. Para comprar materiales. Para mis proyectos de bordado personal. Planes. ¿Qué había hecho? Pensando únicamente. En mi propio disfrute. Sin considerar. Si interfería. Con las necesidades. O deseos. De Marcos y Silvia. El miércoles. Recibí una llamada inesperada. De mi hija, Isabel. La cuñada. Que había sido. Especialmente fría conmigo. En la boda. Elisa, ¿cómo está? La llamaba porque mi hijo David va a hacer su primera comunión el próximo mes. Y queríamos invitarla. Otra invitación. Que llegaba. Con semanas de anticipación. Probablemente. Después de mucho debate familiar. Sobre si incluirme o no. Isabel. Muchas gracias por acordarse de mí, le respondí. Puedo confirmarle la próxima semana. Estoy organizando mi calendario. Y quiero estar segura. De poder acompañarlos. Como se merecen. Era una respuesta. Diplomática. Que me daba tiempo. Para decidir. Si realmente quería participar. En eventos familiares. Donde mi presencia. Era tolerada. Más que deseada. El jueves por la noche. Mientras cenaba tranquilamente. En mi cocina reorganizada. Me di cuenta. De algo fundamental. Por primera vez en décadas. No me sentía ansiosa. Esperando llamadas telefónicas. No estaba pendiente del teléfono. Esperando que Marcos me necesitara. Para algo. No estaba preparando mentalmente. Excusas. Por si tenía que cancelar. Mis propios planes. Para atender. Alguna emergencia familiar. Esta nueva independencia emocional. No había llegado. Con dolor dramático. Sino con una serenidad gradual. Que me sorprendía. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible. Durante años. Y finalmente. Me hubiera dado permiso. Para dejarlo.
En el suelo. El amor por Marcos seguía intacto. Pero ya no estaba mezclado con la ansiedad constante de demostrar que merecía su atención y respeto. El viernes por la mañana, mientras desayunaba y leía un libro que había comprado solo porque me gustó la portada. Otro lujo que no me había permitido en años. Sonó el teléfono. Era Marcos. Pero esta vez su voz tenía una nota de confusión. Mamá, Silvia me dijo que usted no puede ir al almuerzo del sábado. ¿Está todo bien? ¿No se siente mal? No, hijo, estoy perfectamente bien, le respondí. Mi voz firme, pero amable. Solo tengo otros compromisos. ¿Qué compromisos?, preguntó. Y pude detectar la genuina sorpresa en su voz. Evidentemente, no se le había ocurrido que yo pudiera tener una vida social independiente de mi disponibilidad para eventos familiares. Estoy tomando clases de informática. Y tengo cosas que hacer para la casa, le expliqué, manteniendo mi tono casual. Ah, fue todo lo que respondió. Como si estuviera procesando la información de que su madre tenía prioridades que no giraban en torno a él. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. Durante años, cualquier invitación familiar había sido automáticamente mi prioridad más alta, sin importar qué otros planes pudiera tener. Marcos había crecido esperando esa disponibilidad incondicional, como algo natural. Ahora, al encontrarse con límites por primera vez, no sabía cómo interpretar la situación. Esa tarde, mientras organizaba mis nuevos materiales de bordado en mi taller personal, me llegó un mensaje de texto de Silvia. Suegra, espero que no esté molesta por algo. Si hay algún problema, podemos hablarlo. Era interesante. Como mi simple negativa a estar disponible inmediatamente había sido interpretada como una señal de conflicto. Durante años, mi conformidad había sido tan predecible que cualquier comportamiento diferente era visto como problemático. Le respondí con un mensaje tranquilo. No estoy molesta, Silvia. Solo estoy organizando mi tiempo de manera diferente. Muchas gracias por la invitación. Era una respuesta que dejaba claro que no había drama, pero que tampoco ofrecía explicaciones extensas o disculpas por tener mis propias prioridades. El sábado fue el primer día en años que dediqué completamente a mis propios intereses. Por la mañana fui a mi clase de informática, donde conocí a otras mujeres de mi edad que también estaban aprendiendo tecnología. Después de años de dedicarse exclusivamente a sus familias. Por la tarde, fui al mercado y compré hilos de colores que nunca había usado, telas especiales que había admirado, pero que nunca me había dado permiso de comprar para proyectos personales. Esa noche, mientras cenaba en mi cocina silenciosa, me di cuenta de que había pasado un día completo sin pensar en Marcos y Silvia. Más que de manera ocasional. Era la primera vez en décadas que mi mente estaba ocupada con mis propios proyectos, mis propios aprendizajes.
Mis propias satisfacciones. La sensación. Era extraña. Pero profundamente tranquilizadora. El lunes muy temprano. Con el equipaje ligero. Pero con el corazón. Extrañamente pesado. Y a la vez. Ligero. Partí hacia Toledo. El viaje en autobús. 4 horas. Dediqué a observar el paisaje. Los campos de Castilla. Los olivares. Pasando. Como un lienzo en movimiento. Y a reflexionar. Sobre la mujer que había sido. 3 semanas atrás. Y la mujer. Que era ahora. La diferencia principal. No era que hubiera dejado de amar a Marcos. Sino que había dejado. De usar su aprobación. Como la medida única. De mi valor personal. Su felicidad. Seguía siendo importante. Para mí. Pero ya no era más importante. Que mi propia felicidad. Ana. Mi hermana. Me recibió. En su casa de Toledo. Con una alegría. Genuina. Que hacía años. No experimentaba. Elisa. Qué gusto que finalmente te animaste a venir. Me dijo mientras me abrazaba fuerte. Su abrazo. Un refugio. Te ves diferente. Más tranquila. O algo así. Su observación. Me confirmó. Que los cambios internos. Se estaban reflejando. Externamente. De maneras que yo misma. No había notado. Completamente. Durante mi primera noche en Toledo. Cenamos en la terraza de su casa. El aire. Suave. La luna. Llena. Charlamos. Sobre nuestros hermanos fallecidos. Sobre nuestros recuerdos de juventud. Sobre los planes. Para los años que nos quedaban por vivir. Y me di cuenta. De algo fundamental. Hacía años. Que no tenía una conversación. Donde no se mencionara a Marcos. Ni a sus necesidades. Por primera vez en décadas. Era simplemente Elisa. Conversando con su hermana. Sobre temas que nos interesaban a las dos. Como mujeres adultas. Independientes. ¿Sabes qué? Me dijo Ana. Después de que le conté. Sobre mis clases de bordado. Y mis nuevas amigas. Siempre pensé que eras demasiado. Dedicada a Marcos. No está mal ser buena madre. Pero tú. Te olvidaste. Completamente. De ser Elisa. Sus palabras. Fueron directas. Pero dichas con cariño. Con esa verdad. Que solo una hermana. Puede decir. Tienes razón, le admití. Un nudo en la garganta. Pero nunca es demasiado tarde. Para recordar. ¿Quién es una, verdad? Ana sonrió. Una sonrisa cálida. Llena de esperanza. Para nada. De hecho, creo que los 60 y los 70. Pueden ser los mejores años de una mujer. Si finalmente. Se da permiso. De vivir para sí misma. Esa noche. En el cuarto de huéspedes. De la casa de Ana. Me acosté. Con una sensación de paz. Que no había experimentado. En años. Por primera vez en décadas. No estaba preocupada. Por si Marcos. Me necesitaba. Para algo. Si había dejado. Todo organizado. En mi casa. Si mi ausencia. Estaba causando. Inconvenientes familiares. Estaba simplemente. Disfrutando. De estar en un lugar nuevo. Con mi hermana querida. Viviendo una experiencia. Que había elegido. Únicamente. Porque me hacía feliz. Los siguientes 5 días en Toledo. Fueron una revelación. Continua. Ana me llevó. A conocer los talleres de Talavera.
donde trabajaban artistas de nuestra edad, que habían comenzado sus carreras después de los 60. Visitamos iglesias coloniales, donde me detuve a admirar bordados antiguos, sin prisa, sin tener que estar pendiente del reloj. Fuimos al mercado de artesanías, donde compré materiales para proyectos personales, sin preguntarme si el gasto era justificable. Pero lo más importante, durante esos días, redescubrí aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. Resultó que tenía opiniones muy definidas sobre arte, que me gustaba debatir sobre historia de España, que disfrutaba enormemente caminar por calles que no conocía, sin un destino específico. Era como reencontrarme con una versión de mí misma que había existido antes de que toda mi identidad se definiera en términos de mi función maternal. El miércoles de mi estancia en Toledo, recibí una llamada de Marcos, que reveló hasta qué punto mis cambios estaban afectando la dinámica familiar establecida. Mamá, ¿cuándo regresa exactamente? Silvia quiere organizar una cena familiar para el fin de semana. Y necesitamos saber si va a estar disponible. Marcos, le dije, mientras admiraba los volcanes desde la terraza de Ana. La vista. Impresionante. No sé exactamente cuándo voy a regresar. Estoy muy a gusto aquí. Con mi hermana. ¿Cómo que no sabe? Preguntó. Su voz. Con un tono de incredulidad. No compró billete de regreso. Compré billete abierto, le respondí. Con calma. Para regresar cuando se me dé la gana. El silencio. Del otro lado de la línea. Me indicó que Marcos estaba procesando algo completamente nuevo. Una madre que no tenía planes fijos, basados en las necesidades familiares, sino que estaba viviendo espontáneamente, según sus propios deseos. Pero, mamá, Silvia ya empezó a planear la cena. Va a invitar a sus papás. Y quería que usted estuviera. Era fascinante. Como la cena estaba siendo presentada. Como si fuera un favor que me estaban haciendo. Cuando en realidad necesitaban mi presencia para completar su imagen de familia armoniosa. Dile a Silvia que organice su cena. Sin contar conmigo, le respondí. Con una tranquilidad que me sorprendió. Si estoy de regreso para ese día y no tengo otros planes, con mucho gusto los acompaño. Pero que no base sus planes en mi disponibilidad. Porque no tengo fecha fija de regreso. Después de colgar, Ana me miró con una sonrisa orgullosa. Esa es mi hermana. Ya era hora de que les enseñaras que tú también tienes vida propia. Sus palabras me confirmaron que estaba en el camino correcto, hacia una independencia emocional saludable. El viernes decidí extender mi visita una semana más. No porque tuviera planes específicos, sino porque simplemente no tenía ganas de regresar. Todavía. Llamé a Marcos para informarle mi decisión. Hijo, voy a quedarme una semana más en Toledo. Ana me va a llevar a conocer Aranjuez y algunos pueblos de la región. Una semana más, mamá, exclamó. Su tono
Revelaba una mezcla de sorpresa y algo que parecía impaciencia. Ya lleva casi una semana allá. Sí. Y voy a quedarme otra semana. Porque estoy disfrutando mucho esta experiencia. Mi casa va a seguir allí. Cuando yo regrese, Marcos. Y mis cosas también. Era la primera vez en mi vida adulta que estaba tomando decisiones basadas únicamente en lo que me apetecía hacer, sin considerar cómo afectaría a otros. O si era lo que se esperaba de mí. La sensación era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Como aprender a caminar otra vez. Después de años de usar muletas emocionales. Esa noche, mientras Ana y yo planeábamos nuestra excursión a Aranjuez, me llegó un mensaje de Silvia, que reveló el verdadero nivel de mi transformación. Suegra, entendemos que quiera disfrutar su viaje, pero Marcos está preocupado porque nunca había estado tanto tiempo fuera de casa. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. Le respondí. Silvia. Estoy perfectamente bien. Estoy de vacaciones con mi hermana. Algo que debía haber hecho hace años. Marcos no tiene por qué preocuparse por una mujer adulta que está visitando a su familia en otra ciudad. Era un mensaje que establecía claramente que mi bienestar no requería supervisión familiar constante. Si aún estás escuchando esto, por favor, ayúdame a comentar el número 1 abajo, para que sepa que aún tengo amigos que me acompañan en este camino. Tu presencia es el mayor aliento para seguir contando la parte final. Al final de mi segunda semana en Toledo. Mientras empacaba para regresar a casa. Porque yo había decidido que era tiempo de volver. No porque alguien me lo hubiera pedido. Reflexioné sobre la transformación profunda que había ocurrido durante este tiempo. No había sido una revolución dramática, con confrontaciones emotivas, sino una evolución silenciosa hacia la independencia emocional completa. Durante el viaje de regreso a Madrid, observé mi reflejo en la ventana del autobús y vi a una mujer diferente de la que había partido 2 semanas atrás. Era la misma Elisa físicamente, pero había algo en sus ojos que era nuevo, una serenidad que venía de haber redescubierto su propio valor, independiente de su función como madre. Cuando llegué a mi casa en Vallecas esa tarde, encontré varios mensajes en mi contestador automático de Marcos, preguntando a qué hora llegaría, si necesitaba que la recogieran en la terminal, si todo estaba bien. Pero por primera vez no sentí la urgencia de llamar inmediatamente para tranquilizar a todos sobre mi bienestar. Primero, me di un baño relajante. Desempaqué con calma y preparé una cena ligera para mí sola. Solo entonces, cuando yo estuve lista y cómoda, llamé a Marcos. Hijo, ya llegué a casa. Todo muy bien. Mañana te platico sobre el viaje. Mamá. Estábamos preocupados. ¿Por qué no llamó apenas llegó? Marcos. Soy una adulta responsable. No necesito reportar cada movimiento de mi vida. Nos vemos pronto. Esa noche. En mi casa. Reorganizada. Para mi comodidad personal. Me acosté
Con la satisfacción profunda de alguien que había logrado algo muy difícil. Transformar una relación familiar tóxica, sin necesidad de confrontaciones dramáticas o rupturas explosivas. Había reclamado mi autonomía emocional. Simplemente ejerciéndola día a día. Decisión por decisión. El cambio más significativo no era que hubiera dejado de amar a Marcos, sino que había aprendido a amarme a mí misma, con la misma intensidad. Y esa nueva forma de amor propio estaba a punto de generar consecuencias que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Las consecuencias de mi transformación silenciosa comenzaron a manifestarse. Exactamente una semana después de mi regreso de Toledo, cuando Marcos apareció en mi casa un martes por la tarde, sin previo aviso, acompañado de Silvia. Era la primera vez en meses que venían juntos a visitarme, y pude detectar inmediatamente en sus rostros que no era una visita social casual. Mamá, necesitamos hablar, dijo Marcos, usando el mismo tono serio que había empleado cuando me pidió que fuera menos visible socialmente. Claro, hijo. Siéntense. ¿Quieren café? Preparé café en mi cocina reorganizada, notando cómo Silvia observaba los cambios en la distribución de los muebles, la nueva decoración que había puesto, según mis gustos personales, los libros y materiales de bordado que ahora ocupaban espacios prominentes en lugar de estar escondidos. Se ve diferente la casa, comentó Silvia. Y en su tono pude detectar una mezcla de curiosidad y algo que parecía desaprobación. Sí. La reorganicé para que fuera más cómoda para mí, le respondí, sirviéndoles el café en las tazas nuevas que había comprado en Toledo. Porque me gustaron. No porque necesitara tazas nuevas. Marcos fue directo al punto. Mamá. Estamos preocupados por usted. Últimamente ha estado actuando muy diferente. Y no sabemos si todo está bien. Era fascinante. Como mi salud mental estaba siendo cuestionada. Precisamente cuando me sentía mejor que nunca. En años. ¿Diferente en qué sentido? Pregunté, manteniendo mi voz tranquila, pero genuinamente curiosa por escuchar su perspectiva. Silvia tomó la palabra. Bueno, suegra, es que antes usted siempre estaba disponible. Cuando la necesitábamos. Siempre dispuesta a ayudar con lo que fuera. Ahora parece que tiene otros compromisos que son más importantes que la familia. Sus palabras revelaron exactamente el problema que yo había identificado, pero que ellos aún no habían procesado completamente. Durante años me habían visto como un recurso familiar, siempre disponible. Y ahora que había establecido límites y prioridades personales, lo interpretaban como una traición a mi función maternal tradicional. Silvia, le dije con paciencia, yo sigo siendo la misma persona que siempre he sido. La diferencia es que ahora también tengo vida propia, intereses personales y planes que no giran únicamente en torno a las necesidades de ustedes.
Marcos se inclinó hacia adelante. Pero mamá. Nosotros somos su familia. Se supone que la familia es lo más importante. La familia es muy importante para mí, le respondí. Pero eso no significa que tenga que cancelar mi propia vida. Cada vez que ustedes necesiten algo. Ustedes son adultos independientes que pueden resolver sus problemas sin depender constantemente de mí. El silencio que siguió a mi respuesta fue revelador. Durante varios minutos, ninguno de los dos supo qué decir. Como si fuera la primera vez que consideraban que yo pudiera tener necesidades y deseos independientes de mi función como madre y suegra disponible. Silvia. Finalmente. Rompió el silencio. Es que no entendemos. ¿Por qué de repente ya no quiere participar en las actividades familiares? Mi mamá siempre dice que las abuelitas están para ayudar con los nietos, para estar disponibles cuando la familia las necesita. Sus palabras eran como un manual de instrucciones sobre cómo debía comportarse una mujer de mi edad, basado en expectativas tradicionales que yo ya no estaba dispuesta a cumplir automáticamente. Silvia. Yo nunca he dicho que no quiero participar en actividades familiares, le aclaré. Lo que he dicho es que no voy a estar automáticamente disponible para todo, sin importar mis propios planes. Si me invitan a algo con suficiente tiempo y no tengo otros compromisos, con mucho gusto participo, pero ya no voy a vivir en función de estar siempre lista para cuando me necesiten. Marcos parecía genuinamente confundido. ¿Pero cuáles son esos compromisos tan importantes que tiene ahora? ¿Las clases de bordado? ¿Sus amigas nuevas? La forma en que lo dijo revelaba que consideraba mis actividades personales como pasatiempos intrascendentes, no como prioridades legítimas que merecían respeto. Marcos, le dije, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Durante 30 años, mi única prioridad fuiste tú. Trabajé el doble para pagarte la educación. Vendí mis cosas cuando necesitabas dinero. Cancelé planes personales cada vez que me necesitabas para algo. Ahora que eres un adulto exitoso e independiente, finalmente tengo la libertad de explorar quién soy yo cuando no estoy definida únicamente como tu madre. Silvia intervino con una observación que reveló mucho sobre su perspectiva. Pero, suegra, no se siente realizada sabiendo que Marcos salió adelante gracias a todos sus sacrificios. ¿No es esa la mayor satisfacción de una madre? Era una pregunta cargada con expectativas tradicionales sobre la maternidad como autosacrificio perpetuo. Por supuesto que me siento orgullosa de Marcos, le respondí. Pero mi orgullo maternal no significa que tenga que seguir sacrificando mi propia vida ahora que él ya no me necesita. Como madre activa, los hijos se crían para independizarse, no para mantener a sus madres.
En un estado permanente. De disponibilidad total. El rostro de Marcos mostró algo que no había visto antes. La comprensión gradual de que había estado tomando mi disponibilidad incondicional como algo natural, sin considerar el coste personal que tenía para mí mantener esa dinámica durante décadas. Mamá dijo lentamente. No me había dado cuenta de que se sentía limitada por nosotros. Era la primera vez que reconocía que mis sacrificios habían tenido un precio personal. No solo beneficios. Para él. No me sentía limitada. Conscientemente le expliqué. Pero cuando ustedes me pidieron que fuera menos visible socialmente, para no comprometer su imagen, me di cuenta de que durante años había estado viviendo como si mi valor estuviera determinado únicamente por mi utilidad para ustedes. Decidí que era momento de recordar que soy una persona completa, no solo una función familiar. Silvia se movió incómodamente en su silla. Suegra. Lo de la imagen social. Tal vez no nos expresamos bien. No queríamos que se sintiera rechazada. Era un intento de suavizar retroactivamente una conversación que había sido muy clara en su momento. Silvia. Me expresé muy claramente, le dije. Con firmeza. Pero sin agresividad. Ustedes me pidieron que fuera menos presente en su vida social. Porque mi origen humilde y mi forma de hablar sobre mis luchas los hacía sentir incómodos. Entendí perfectamente el mensaje. Marcos intentó defenderse. No era eso. Exactamente, mamá. Era más que bueno. Queríamos evitar situaciones incómodas. ¿Para todos? ¿Incómodas? Pregunté. ¿Para quién? Exactamente. Porque yo nunca me sentí incómoda. Siendo honesta sobre mi vida. La incomodidad era de ustedes. Al escuchar esa honestidad, el momento de la verdad llegó cuando Silvia hizo una pregunta que reveló la verdadera razón de su visita. Suegra, ¿qué podemos hacer para que las cosas vuelvan a ser como antes? La extrañamos. Tenerla más presente en nuestras vidas. Era una declaración cargada de ironía, considerando que habían sido ellos quienes me pidieron exactamente lo contrario. Apenas unos meses atrás. Silvia, le dije, con una sonrisa triste. Las cosas no pueden volver a ser como antes. Porque yo ya no soy la misma persona que era antes. He descubierto que tengo valor independiente de mi función como madre y suegra. Y no voy a volver a olvidar esa lección. Marcos se inclinó hacia adelante. Pero, mamá, nosotros nunca dijimos que usted no tuviera valor propio. No lo dijeron. Con palabras le respondí. Pero lo comunicaron. Claramente. Con acciones. Cuando mi presencia se volvió inconveniente
Para su imagen social. Me pidieron que me hiciera invisible. Cuando necesitaban ayuda, aparecían inmediatamente. Es una relación muy utilitaria, ¿no te parece? El silencio que siguió fue largo e incómodo. Por primera vez, Marcos y Silvia estaban siendo confrontados con las consecuencias de haber tratado a una persona que los amaba como un recurso disponible, en lugar de como una persona con necesidades y deseos propios. Silvia finalmente habló, y en su voz había algo que no había escuchado antes. Una nota de genuino arrepentimiento. Suegra, creo que no nos habíamos dado cuenta de cómo la estábamos tratando. No fue nuestra intención hacerla sentir utilizada. Era la primera vez que alguno de ellos reconocía directamente que su comportamiento había sido problemático. Lo sé, Silvia, le dije con gentileza. No creo que hayan sido maliciosos conscientemente. Pero el resultado fue el mismo. Me convertí en una persona que existía únicamente para servir las necesidades de ustedes, sin que se consideraran nunca las mías. Marcos preguntó algo que me sorprendió por su vulnerabilidad. ¿Todavía nos quiere, mamá? A pesar de todo esto. Era como si finalmente estuviera entendiendo que el amor no es incondicional cuando se da por sentado y se trata sin respeto. Por supuesto que los quiero, le respondí. Inmediatamente. Los voy a querer toda la vida. Pero quererlos no significa que tenga que sacrificar mi propia identidad para complacerlos. El amor verdadero incluye límites saludables y respeto mutuo. Silvia hizo una pregunta práctica que reveló cuánto había cambiado la dinámica. Entonces, ¿cómo podemos invitarla a cosas sin que sienta que la estamos usando? ¿Cómo puede ser parte de nuestras vidas de una manera que funcione para todos? Era una pregunta inteligente que mostraba genuina disposición a cambiar la dinámica, no solo a restaurar la anterior. Es muy simple, le dije. Me invitan a cosas porque realmente quieren mi compañía, no porque necesiten que yo haga algo o resuelva algo. Me invitan con suficiente tiempo para que pueda organizar mi agenda. Aceptan que a veces voy a decir que no, porque tengo otros planes. Y entienden que mi participación es un regalo que doy libremente, no una obligación que debo cumplir. Marcos asintió lentamente. O sea, tratarla como tratamos a cualquier otro adulto en nuestras vidas. Exactamente, le confirmé. Como a cualquier persona que respetan y valoran por quién es. No solo por lo que puede hacer por ustedes. La conversación continuó durante otra hora. Pero el tono había cambiado completamente. Por primera vez en años. Estábamos hablando como adultos iguales. Discutiendo cómo construir una relación familiar saludable.
En lugar de como madre disponible. Recibiendo instrucciones. Sobre cuál debía ser mi papel en sus vidas. Cuando se fueron. Esa tarde. Marcos me abrazó. De una manera diferente. Menos automática. Más consciente. Mamá. Lamento mucho. Si la hicimos sentir invisible. O sin valor. No me había dado cuenta. Silvia agregó. Suegra. Queremos aprender a tener una relación mejor con usted. Nos va a tener paciencia. Mientras aprendemos. Sus palabras me conmovieron. Porque por primera vez reconocían que necesitaban cambiar su comportamiento. No que yo necesitaba volver a ser más complaciente. Por supuesto, les dije. Pero va a requerir que respeten mis límites. Incluso cuando no los entiendan completamente. Durante las siguientes semanas. Observé con curiosidad cómo Marcos y Silvia intentaban implementar una nueva forma de relacionarse conmigo. Sus invitaciones llegaban con más anticipación y con menos expectativa automática de que dijera que sí. Cuando declinaba planes por tener otros compromisos, aceptaban mi decisión sin cuestionarla. Extensivamente. Cuando me preguntaban sobre mi vida, mostraban genuino interés en mis actividades personales. No solo en mi disponibilidad para ayudarlos. No fue un cambio perfecto ni inmediato. Hubo momentos donde resurgieron los patrones antiguos, donde esperaban que yo resolviera problemas que podían manejar solos, donde interpretaban mis límites como frialdad. Pero la diferencia crucial era que ahora había un reconocimiento explícito de que estos patrones eran problemáticos y necesitaban ser corregidos. Semanas después de mi regreso de Toledo, una mañana de domingo, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín, mi vecina, Pilar, se acercó a la reja que separaba nuestras casas. Oiga, comadre. ¿Ya no viene Marcos los domingos? Hace semanas que no lo veo por aquí. Era una pregunta inocente, pero que me hizo reflexionar sobre cómo mis cambios internos estaban comenzando a ser visibles externamente. Pues ya está casado, ¿no? Cada quien tiene su vida, le respondí, sorprendiéndome con la naturalidad de mi respuesta. 3 meses atrás habría explicado detalladamente las razones por las cuales Marcos venía menos. Probablemente justificando su ausencia y minimizando cualquier impresión de que hubiera problemas familiares. Pilar asintió con comprensión. Así es la vida, comadre. Los hijos crecen y uno tiene que aprender a vivir para sí misma. Otra vez. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se está organizando? Era la primera vez que alguien me preguntaba específicamente sobre mi bienestar independiente de mi situación familiar. Pues muy bien, le dije. Y me di cuenta de que era completamente cierto. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Haciendo proyectos que tenía pendientes. Me está gustando mucho tener tiempo para mí. Pilar sonrió. Me da mucho gusto escucharla así.
Se la ve muy tranquila últimamente. Esa tarde, mientras trabajaba en un bordado complejo que estaba haciendo, solo porque me gustaba el diseño, no porque fuera un regalo para alguien, reflexioné sobre los cambios profundos que habían ocurrido en mi interior durante estas semanas. El dolor inicial de reconocer mi nueva posición en la vida de Marcos se había transformado en algo más constructivo. La determinación de construir una identidad propia que no dependiera de mi función como madre. Por primera vez en 30 años, Elisa Morales estaba viviendo para Elisa Morales. Y contrario a lo que había temido, el mundo no se había derrumbado. Marcos y Silvia estaban perfectamente bien, sin mi atención constante. La casa seguía funcionando, sin estar siempre lista para visitas familiares imprevistas. Mi vida tenía ritmo y propósito, sin estar centrada en las necesidades de otros. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. Y finalmente, me hubiera dado permiso para exhalar completamente el aire que entraba a mis pulmones. Era diferente, más limpio, más fresco, completamente mío. Semanas después de mi regreso de Toledo, una mañana de lunes, mientras regaba mis geranios en el pequeño jardín que había rediseñado completamente según mis propios gustos, encontré un mensaje en mi contestador de mi hermana Ana, desde Toledo. Elisa, solo llamaba para saludarte y contarte que mi vecina, Victoria, está pasando por algo muy parecido a lo que tú viviste con Marcos. Le conté tu historia y quiere saber si puede llamarte para platicar. Me dijo que necesita escuchar de alguien que haya logrado cambiar esa dinámica sin perder a la familia. Era interesante cómo mi experiencia personal se había convertido en una fuente de inspiración para otras mujeres que estaban en situaciones similares. Durante los últimos meses, había recibido varias llamadas de amigas de Ana, conocidas de mis compañeras del taller de bordado, e incluso vecinas que habían escuchado sobre mi transformación y querían consejos sobre cómo establecer límites saludables con hijos adultos. Le regresé la llamada a Ana inmediatamente. Hermana, por supuesto que Victoria puede llamarme. Sabes que me da mucho gusto poder ayudar a otras mujeres que están pasando por esto. Ay, Elisa, me dijo Ana con cariño. No sabes el cambio tan impresionante que has tenido. Te escucho y pareces otra persona, más segura de ti misma, más tranquila. Es como si hubieras encontrado tu lugar en el mundo. Sus palabras me emocionaron porque capturaban exactamente lo que yo sentía. Había encontrado mi lugar en el mundo, no como apéndice de la vida de Marcos, sino como Elisa Morales, una mujer completa, con intereses, talentos, relaciones y proyectos propios. Esa tarde tenía mi clase semanal
De bordado avanzado. En la Casa de Cultura. Donde había progresado tanto. Que la maestra, Dolores. Curiosamente el mismo nombre. Que mi vecina. Pero una personalidad. Completamente diferente. Me había pedido. Que ayudara. A enseñar. Algunas técnicas básicas. A las estudiantes nuevas. Era la primera vez en años. Que alguien me veía. Como experta en algo. Como alguien. Cuyo conocimiento. Era valioso. Y digno de ser transmitido. Durante la clase. Trabajé con Nuria. Una mujer de 45 años. Que había comenzado a bordar. Como terapia. Después de un divorcio difícil. Elisa, me dijo Nuria. Mientras le mostraba. Cómo hacer. Un punto. Particularmente complejo. Usted tiene una paciencia. Increíble. Para enseñar. Se nota. Que realmente disfruta. Compartir lo que sabe. Sus palabras. Me llenaron de satisfacción. Porque confirmaban. Algo que había descubierto. Sobre mí misma. Tenía talento natural. Para la enseñanza. Y encontraba gran alegría. En ayudar a otras. A desarrollar sus habilidades. La maestra Dolores. Se acercó. Mientras yo explicaba la técnica. Elisa. He estado pensando en algo. ¿Le interesaría? Dar un taller. Los sábados por la mañana. Para señoras. Que quieren aprender. Bordado tradicional español. Tenemos muchas solicitudes. Pero necesitamos. A alguien. Con su experiencia. Y paciencia. Era una propuesta. Que me emocionó. Profundamente. La posibilidad. De convertir mi pasión. En una actividad formal. Que beneficiara a otras. Y me diera. Un sentido de propósito. Profesional. A los 67 años. Me encanta la idea, le respondí. Inmediatamente. ¿Cuándo podríamos empezar? En 2 semanas. Si le parece bien. Sería un taller de 6 sesiones. Y por supuesto, le pagaríamos. Por su tiempo. Era la primera vez en mi vida. Que alguien me ofrecía dinero. Por hacer algo. Que genuinamente disfrutaba. No por necesidad económica. Sino como reconocimiento. Del valor de mis habilidades. Esa noche. Mientras cenaba tranquilamente. En mi cocina reorganizada. Y pensaba. En la propuesta de dar clases. Sonó el teléfono. Era Marcos. Hola, mamá. ¿Cómo está? No la interrumpo. Su forma de preguntar. Había cambiado. Notable. En los últimos meses. Ahora reconocía. Que yo. Podía tener. Actividades. O compromisos. Que no giraran. En torno a su disponibilidad. No me interrumpes, hijo. Acabo de cenar. ¿Cómo están tú y Silvia? Muy bien, mamá. De hecho, por eso la llamaba. Silvia quiere invitarla. A una cena especial. El viernes. Es nuestro aniversario de 6 meses de casados. Y queremos celebrarlo. Con usted. Era el tipo de invitación. Que había aprendido a esperar. Planificada. Con anticipación. Basada. En incluir mi presencia. Como algo deseado. No como algo asumido. Qué bonito, hijo. Me da mucho gusto. Que quieran celebrar. Conmigo. ¿A qué hora sería? ¿Le parece bien? A las 7. Pensamos ir a un restaurante nuevo. Que le va a gustar. Es especializado. En comida tradicional española. Pero con presentación moderna. La descripción del restaurante.
Mostraba que habían considerado mis gustos al hacer los planes. No solo los suyos. Perfecto. Ahí estaré, le confirmé. Mamá, agregó Marcos. Con una nota de cariño genuino en la voz. Silvia y yo estábamos comentando lo orgullosos que nos sentimos de ver todo lo que está logrando. Sus clases, sus proyectos, sus amigas nuevas. Se ve tan contenta últimamente. Sus palabras me conmovieron porque mostraban un nivel de observación y apreciación que no había experimentado antes. Gracias, hijo. Estoy muy contenta. Realmente. He descubierto aspectos de mí misma que no sabía que existían. Y se nota, me dijo. Silvia siempre comenta lo interesante que es platicar con usted ahora. ¿Qué hablamos? De sus proyectos. Y no solo de nosotros. Era una observación perspicaz que confirmaba que la dinámica de nuestras conversaciones había cambiado fundamentalmente. La historia de Elisa llega a su fin. ¿Qué piensa usted sobre las decisiones de Elisa? ¿Habría hecho algo diferente en su lugar? Comparta sus reflexiones en los comentarios, yo siempre los leo, palabra por palabra. Si esta historia le ha hecho pensar o sentir algo, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien cree que también le emocionará, y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, tal vez sea usted quien me cuente la suya.